Comenzamos contándoles que el gobierno de Estados Unidos se atribuye el rescate de los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Veamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó a través de su cuenta de X que todos los opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas fueron rescatados y están en Estados Unidos. Además, Rubio informó que todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense y anotó que el gobierno de Venezuela ha socavado las instituciones venezolanas, violando los derechos humanos y puesto en peligro la seguridad regional. Los opositores Pedro Urruchurtu, Magali Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, todos miembros del partido de la opositora María Corina Machado, y el exdiputado Omar González, permanecieron un poco más de 13 meses en el inmueble, donde denunciaban que se encontraban bajo un asedio policial y enfrentaban problemas con los servicios de electricidad y agua potable. En las últimas semanas, los opositores pidieron la emisión de salvoconductos para su salida de Venezuela, para lo cual exhortaron la mediación de los gobiernos del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y del argentino Javier Milei y de los países firmantes de la Convención sobre Asilo Diplomático suscrita y ratificada por Venezuela. Los asilados ingresaron a la residencia el 20 de marzo de 2024, luego de que la Fiscalía anunciara una orden de detención en su contra. Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció en un mensaje en X a todos los que hicieron posible el rescate de los 5 antichavistas asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas. Por su parte, el gobierno de Argentina confirmó mediante un comunicado oficial, como lo están viendo en sus pantallas, la exitosa operación internacional que permitió la extracción segura de 5 ciudadanos venezolanos quienes se encontraban refugiados desde hace más de un año en la sede diplomática en Caracas. El presidente argentino, por su parte, Javier Milei, expresó su reconocimiento por el resultado del operativo, destacando el esfuerzo conjunto entre gobiernos y el liderazgo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien agradeció especialmente por su compromiso personal en esta acción que permitió que estos verdaderos héroes recuperen finalmente su libertad. Según el comunicado de la oficina del presidente de la República de Argentina, el Ejecutivo Nacional valora profundamente los esfuerzos realizados para salvaguardar la integridad de los 5 venezolanos quienes estuvieron, recordemos, durante más de un año bajo resguardo de esta embajada. Y también María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, reaccionó sobre este caso y expresó lo siguiente: recibo con alivio la noticia de que los 5 valientes del comando con Venezuela refugiados en la Embajada de Argentina escaparon de la dictadura de Maduro y están a salvo. Su valentía desenmascara a un régimen criminal que arrebata libertades y pisotea el derecho internacional, según dijo María Elvira Salazar en su tweet, en su cuenta de X, y citamos textualmente. Y en otro tema, familiares de presos políticos visitaron este martes la sede diplomática de México en Caracas para pedir a la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, que eleve la voz por la libertad de los ciudadanos detenidos de manera arbitraria en Venezuela en las protestas postelectorales del 2024. Además, ellos ya adelantaron que hoy miércoles se concentrarán ante la Embajada de Brasil en la capital venezolana. Vamos a ver. Familiares de los presos políticos, miembros de organizaciones, llegaron hasta la Embajada de México en Caracas para exigir la libertad de los presos políticos. Solicitaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que intercedan por ellos. Los manifestantes recordaron que actualmente hay 2 mexicanos detenidos en Venezuela. Uno de ellos, Bruno Juárez y Wilber Castañeda, son 2 presos políticos de nacionalidad mexicana detenidos en cárceles venezolanas. El Comité por la Liberación de los Presos Políticos pide al gobierno de Claudia Sheinbaum que interceda por la libertad de ambos y del resto de personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. Solicitamos puntualmente la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos, la autorización a las visitas. No es posible que hayan presos que tengan más de 9 meses sin acceso y sin poder ver a sus familiares, sin saber cómo se encuentran ni nosotros ellos ni ellos cómo estamos nosotros. Fin del aislamiento prolongado en el que se encuentran sometidos, que esto causa, por supuesto,
una tragedia para ellos y un daño psicológico. Y tras la liberación del empresario ítalo-venezolano Alfredo Schiavo, detenido de manera arbitraria durante 5 años en Venezuela, el gobierno de Italia instó a la administración de Nicolás Maduro a liberar a todos sus ciudadanos que permanecen encarcelados en Venezuela. Las declaraciones se produjeron este martes 6 de mayo luego de que se concretara la excarcelación de Schiavo gracias a la mediación de la comunidad y las autoridades italianas. Por su parte, el viceministro de Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Edmondo Cirielli, expresó la satisfacción del gobierno italiano por la liberación de Schiavo. Sin embargo, Cirielli aprovechó esta ocasión para demandar la pronta liberación de Alberto Trentini, un italiano también detenido en Venezuela desde hace 6 meses por motivos aún no aclarados, así como la de otros ciudadanos que se encuentran en una situación similar en Venezuela. Y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó el caso de Rory Branker, quien es el editor del portal web La Patilla, detenido el 20 de febrero del 2025 por presuntos funcionarios del SEBIN, que ellos informan que representa un patrón de hostigamiento contra periodistas y evidencia el uso de prácticas ilegales para silenciar voces, criticar y enviar un mensaje de intimidación al gremio periodístico. Además, ellos detallaron que Branker forma parte de una lista de al menos 12 comunicadores privados de libertad desde las elecciones presidenciales de julio del año 2024, 6 de ellos detenidos en lo que va del año 2025. Y en otros temas, un juez federal en Nueva York bloqueó este martes un nuevo intento de la administración del presidente Donald Trump de deportar a migrantes venezolanos detenidos en ese estado utilizando una ley de 1798, de la cual hemos hablado en este programa en reiteradas ocasiones, pensada para tiempos de guerra. La decisión emitida por el juez Alvin Ellerstein subraya que la llamada ley de enemigos extranjeros fue invocada de forma inválida, ya que la Casa Blanca no logró demostrar que Estados Unidos se encuentra en guerra o sufre una invasión, condiciones que exige esa legislación. Este fallo se convierte en el segundo revés judicial contra el uso de esa proclamación presidencial. Previamente, en Texas, el juez Fernando Rodríguez también había bloqueado su aplicación en casos similares luego de calificar de irregular el uso de esta ley para deportar migrantes venezolanos sin el debido proceso. Ellerstein, por su parte, recalcó que aunque los ciudadanos pueden ser deportados por otras vías legales, como la ley de inmigración y nacionalidad, no pueden ser tratados como enemigos sin base legal o evidencia de amenaza real. Y economistas consideran necesario un ajuste en el salario mínimo para mejorar el poder de compra del venezolano. Vamos a ver. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación acumulada en los primeros 4 meses de 2025 fue de 63.1%, impulsada en gran parte por el incremento del 23% en el rubro de alimentos, seguido de 20% en esparcimiento y 17% en restaurantes y hoteles. Para el economista Arlán Narváez, el incremento inflacionario se refleja directamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Es lo que siente la gente cuando va al mercado, cuando sale a la calle y ve los precios en la calle. Entonces allí no hay forma de que a ti te engañen. Y la gente lo está sintiendo. Y es más, la disminución del consumo real de la gente es considerable. El aspecto más importante que hay detrás de todo esto, sobre todo yo diría que de alguna manera el más doloroso y el más enojoso, es que es inevitable referirlo a lo que ocurrió el 1 de mayo, donde tiene que anunciarse el salario mínimo de conformidad con la tradición venezolana. El alza afecta con mayor intensidad a los sectores más pobres que destinan más del 40% de sus ingresos a la compra de alimentos. Esto con un salario mínimo de 130 bolívares, que apenas representan $1.40 mensuales. Se ha desvirtuado la esencia del salario y la esencia del trabajo. La esencia
del salario es que el salario es la contraprestación del aporte que realizan los trabajadores al proceso productivo, es decir, la generación de bienes y servicios. Y el salario, ese salario es lo que tiene que ser ajustado. Desde abril del año 2022 el salario está estancado en 130 bolívares. La parte terrible de eso es que en aquel momento ese salario equivalía a 30 dólares. Hoy, por el avance de la tasa de cambio oficial, no estamos hablando del paralelo, ese salario no llega a 1.50, de hecho es alrededor de 1.40. Por otra parte, el tipo de cambio del bolívar sufrió una devaluación del 25% respecto a marzo, lo que ha impactado en el costo de vida en el país y el funcionamiento de las empresas. Uno de los grandes problemas que se están presentando es que hay ya varias empresas que están sufriendo las consecuencias de la brecha cambiaria, porque los obligan a vender al tipo de cambio oficial, pero los insumos y el resto de cualquier otra cosa tienen que pagarlo al dólar paralelo. Eso, además de eso, he oído en diferentes sectores en donde se está creando una severa crisis de caja, de fluidez, y grandes empresas o empresas muy tradicionales están al borde de la quiebra porque no tienen, por la cantidad de deudas que tienen, que no pueden cancelar debido a esa restricción tan severa en su flujo de caja. El Observatorio Venezolano de Finanzas además afirmó que si se mantiene la tendencia inflacionaria, se proyecta una contracción del Producto Interno Bruto del 2.5% para el cierre de año, con una caída más pronunciada que la estimada en marzo del 1.5%. Y el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Elías Torres, señaló que el salario mínimo en Venezuela es inexistente y que desde hace más de un año el oficialismo ha utilizado las sanciones internacionales como argumento para no aprobar un aumento de sueldo mínimo. Además, destacó que los trabajadores fueron excluidos del reciente decreto de emergencia económica. Aunque existen bonificaciones adicionales, Torres afirmó que estas no son universales ni forman parte del salario. Explicó que un trabajador público activo puede recibir alrededor de 130 dólares mensuales, sumando los bonos de guerra y de alimentación, mientras que los jubilados reciben 92 dólares y los pensionados 40 dólares. También dijo que en marzo se realizaron reuniones entre el gobierno, empresarios y sindicatos, donde la CTV propuso un salario base mínimo de 200 dólares.